Bienvenidas y bienvenidos a todos los maestros que nos acompañan el día de hoy. Pues vamos a estar hablando de un tema, creo yo, importantísimo, interesante también, de tal manera que nos pueda ayudar a nuestro quehacer diario como personas en general y a nuestro quehacer diario también como maestros, ¿no? Que hacemos la diferencia cuando uno no solamente tiene el conocimiento y lo genera para cada uno de nosotros y para nuestro beneficio, sino una de las profesiones más hermosas y sublimes es la de un maestro, que genera conocimiento hacia el otro, pero no solo conocimiento cognitivo, sino también un conocimiento para la vida. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante que es reinventarnos, ¿no? Probablemente ya cada uno de los maestros y maestras que nos están escuchando está comenzando a pensar, ¿y cómo me reinvento? Más aún en esta segunda ola que nos ha tocado vivir, ¿no? Tal vez vienen ideas como hago algo diferente, hago una empresa, realizo acciones diferentes en casa también, ¿no? De repente cuando hablamos de reinventarnos, surge muchas cosas o muchas respuestas a las que siempre queremos hacer como que algo diferente. Sin embargo, el día de hoy no les he traído yo nada diferente. El día de hoy les he traído algunas cosas que tal vez ustedes ya saben o ya han escuchado, pero creo particularmente que para reinventarse no se necesita necesariamente hacer algo nuevo, sino volver nuevamente a la esencia del ser humano. Entonces, quiero empezar relatándoles un cuento de Gabriel García Márquez, se le adjudica a Gabriel García Márquez. Creo que los literatos aquí presentes me dirán si eso es correcto o no, porque al parecer no ha sido dictaminado como tal, ¿no? Bueno, este relato se llama Arreglar el mundo y me voy a permitir compartir con ustedes. Así que les pido que por favor, que si están haciendo sus cosas, su desayuno, tal vez están desayunando o ya están haciendo cosas de la casa, escuchen con sus familiares si lo tuvieran, de tal manera que pueda ser compartido, no solamente este relato, sino todo lo que viene el día de hoy. Y como dijo el maestro Guillermo, vamos a estar sumamente atentos a sus preguntas, que lo vamos a tener muy presentes allí en el chat. A ver. Vamos a empezar entonces con nuestro relato el día de hoy. Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para animarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. Cierto día, su hijo de 6 años entró en el laboratorio decidido a ayudar a su padre con el trabajo. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió que fuese a jugar a otro lugar. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiese entretenerlo. De repente, se encontró con una revista donde había un mapa con el mundo, justo lo que necesitaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta adhesiva se lo entregó a su hijo, diciéndole: como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de nadie. Entonces calculó que el pequeño le llevará 10 días recomponer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conseguí terminarlo. Al principio el padre no creyó al niño,
Pensó que sería imposible que a su edad hubiese conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Pero su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era eso posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, tú no sabes cómo era el mundo. ¿Cómo lograste repararlo? Papá, yo no sabía cómo era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que al otro lado estaba la figura de un hombre. Así que le di vuelta a los recortes y comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di la vuelta a la hoja y vi que había arreglado el mundo. Quiero empezar con este relato porque cuando yo les decía, no les voy a traer algo nuevo, creo que esto probablemente ya lo han escuchado. Y necesitamos incidir en arreglar al hombre, en comprender lo que nos está pasando, en saber mejores estrategias para nuestra vida y luego de ello vamos a recomponer el mundo. Yo diría, por añadidura se va a recomponer el mundo. Queremos muchas cosas, pero no nos miramos a nosotros. Y una de las formas para poder reinventarnos está en nosotros. Y creo que las respuestas las tenemos allí. También es importante para el día de hoy comenzar a pensar un poquito en este mensaje que este futurólogo estadounidense hace ya muchos años nos dijo, Alvin Toffler. Seguramente ustedes han leído alguno de sus famosos libros en algún momento de su vida, y él nos dice, los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan aprender, desaprender y reaprender. Hoy día vamos a empezar un poco mirándonos a nosotros. En general, todo el tiempo de estas 2 horas nos vamos a mirar a nosotros, pero hemos empezado con este relato porque el secreto de todo cambio y el secreto para reinventarse no necesariamente está fuera, sino está dentro de nosotros. Entonces, vamos a comenzar a pensar desde este momento, ¿qué puedo aprender del día de hoy, de este conversatorio? ¿Qué puedo desaprender también o qué puedo reaprender? Tengamos en cuenta de que nosotros estamos viviendo, el mundo está viviendo en una situación sin precedentes. El mundo está viviendo en algo que nunca pensó vivir. Entonces, los seres humanos hemos tenido que aprender nuevas formas para comunicarnos, que de repente las teníamos, como la virtualidad, pero no lo hemos aprendido de una manera como lo estamos haciendo ahora. Pero también hemos necesitado desaprender cosas y seguimos desaprendiendo, porque quienes quieren que la vida continúe y se aferran a que todo quieren que regrese como antes, entonces no es posible adaptarse a los nuevos tiempos. Y necesitamos desaprender todo lo que nosotros hemos aprendido que no nos sirve y aprender nuevas cosas. En todo caso, también reaprender situaciones, ¿no? Y eso tengámoslo en cuenta, que no solamente tiene que ser algo cognitivo, sino también algo sentido. ¿Cuántas cosas he tenido que volver a aprender? ¿Cuántas cosas he tenido que desaprender para volver a darle una mirada diferente? Todos los que estamos aquí presentes, creo yo y sin lugar a dudas,
Nunca hemos utilizado el Zoom antes para nuestras reuniones, mucho menos para las clases. Para nosotros era todo presencial porque eso era mejor. Como me presentaron, yo soy psicóloga y ahora hago atenciones virtuales, pero hay mucha gente que aún todavía se resiste a eso y quiere que eso que desea cambiar sea presencial. Entonces, yo lo que les digo es que primero no lo hago porque necesitamos seguir cuidándonos, la vida es importante. Segundo, que si es que hacemos presencial, yo voy a estar con toda la máscara, guantes, con todo, y entonces ese contacto que normalmente estamos acostumbrados tampoco va a haber. Entonces la gente me dice, no, yo prefiero esperar. Y yo digo, ¿cuántas cosas estas personas tienen que desaprender y saber que estamos en un mundo diferente? Y que este mundo diferente ahora podemos hacerlo mucho mejor en el futuro, tomando en cuenta que podemos reparar al ser humano para poder reinventarse. El primer tema, lo hemos dividido en varios temas el día de hoy. El primer tema es hablar de las emociones. Creo que es importante hablar de esto porque siempre se ha dejado de lado. Por años y por cientos de años, las emociones estaban allí, nadie los tocaba, las emociones nadie los miraba y en muchas ocasiones nos decían que para triunfar tenemos que eliminar las emociones y ser muy racionales. Bueno, pues fue mentira de nuestros abuelos o ancestros, porque hoy por hoy nosotros sabemos que las emociones no se pueden desligar del ser humano. Las emociones están igual cuando uno nace y cuando uno va creciendo y desarrollándose en la barriga de la mamá, están creándose emociones al igual que el cuerpo. De la misma manera, cuando crecemos y tenemos ciertas situaciones y eventos y vamos desarrollándonos, las emociones están acompañándonos. Entonces, de la misma manera como nosotros miramos la parte física y vamos al médico para que nos diga qué es lo que tenemos cuando tenemos algún dolor, de la misma manera tenemos que comenzar a mirar nuestras emociones, porque también necesitan atención. Y entonces lo físico como lo emocional es parte de una unidad. Yo diría que lo espiritual también, pero no lo vamos a tocar porque allí hay ciertas controversias que no queremos entrar el día de hoy. Entonces vamos a coger este tema de las emociones porque necesitan también ser miradas, ser conectadas. Tenemos que saberlas y entenderlas al igual que queremos entender nuestro cuerpo. Entonces aquí les he traído una frase que dice, cuando la boca calla, el cuerpo habla. Tal vez ustedes lo han escuchado, pero es importante recordarlo. Porque cuando nosotros no aprendemos o tal vez reaprendemos a expresar adecuadamente nuestras emociones, quien lo va a sentir es nuestro cuerpo, o sea, la parte física. Porque nuestro cuerpo es el termómetro de lo que nos está pasando en la vida. Si nos duele la cabeza, si nos duele la espalda, de repente ya tenemos dolores de cintura o tenemos a lo mejor un problema en los riñones, en el hígado, en el estómago, todos esos dolores están ligados con nuestros estados emocionales. Y es que las emociones al ser naturales, y si no lo expresamos adecuadamente, o a veces las reprimimos, las guardamos y creemos que en ese lugar nunca van a salir, las emociones al ser tan naturales y además biológicas, comienzan a buscar un espacio de escape. Y ese espacio de escape es en muchas ocasiones nuestro cuerpo y sus dolores. Vamos al médico y no nos encuentra nada. Y a veces hace toda una evolución nuestras emociones que luego el médico comienza a encontrar ciertas situaciones que a veces ya no tienen reparo. No está, y esto no lo digo yo, lo dicen los científicos, ya está comprobado
que, por ejemplo, el cáncer tiene un componente emotivo no resuelto, especialmente el cáncer al estómago y al colon. Entonces, si se dan cuenta aquí, viéndolo como una metáfora, es como que cuando yo me trago mis emociones, no los disuelvo, no los masco, no los proceso, me van a hacer daño. Entonces, fíjense lo importante de comenzar a gestionar nuestras emociones de manera adecuada, porque van a tener muchos beneficios si los gestiono. Van a tener beneficios con mis hijos si es que los tengo, con mis padres si es que aún los tengo conmigo, con vida, con mis jefes, con mis subordinados, con mis amigos. Si es que comienzo a gestionar mis emociones, la primera persona beneficiada, por supuesto, vamos a ser cada uno de nosotros, pero también va a irradiar al resto. Entonces, yo les voy a invitar a realizar en este momento un viaje. Y voy a hacer ciertas preguntas y además cierta explicación a estas preguntas. Y lo que les pido a ustedes, maestros, es que desde el lugar donde ustedes estén, comiencen a dar respuesta a estas preguntas. Si alguien se anima a anotar sus respuestas, lo hace, y si no, comienza a pensar y a sentir en estas respuestas según las preguntas que yo les voy a ir haciendo. Entonces, vamos a imaginarnos que la situación en la que nos encontramos, que esta segunda ola del COVID, más todo aquello que nos ha traído, incertidumbres, miedos, desastres, pero también algunas otras cosas importantes, vamos a imaginarnos que estamos en un viaje. Ustedes elijan en qué tipo de viaje, de repente en helicóptero, en bus, en camión, en camioneta o caminando de repente. Pero imaginémonos que esto es un viaje. Y preguntémonos entonces, ¿en qué estación estamos ahora? ¿Cuál será, cómo será la estación en la que yo me encuentro? Recordemos que en un viaje nosotros podemos encontrar paisajes hermosos, podemos encontrar árboles que nunca hemos visto, podemos respirar sensaciones de libertad, pero también en ese proceso podemos encontrar desiertos, podemos encontrar accidentes, podemos encontrar gente que si yo voy en carro, gente que va caminando en pleno sol o en pleno frío. Podemos dar vuelta al otro lado y puedo encontrar a alguien que necesita de ayuda de otra persona. Recordemos que en este viaje, dependiendo de la estación en la que me encuentro, voy a encontrar diferentes situaciones. Tal vez en este momento yo me encuentro en un estado de miedo, tal vez de frustración, tal vez estoy en un estado de reencontrarme también conmigo mismo. Ustedes vean en qué estación están en este viaje y comiencen a describirlo o a escribirlo si es que ustedes así gustan. En este viaje, si se dan cuenta, miremos que estamos, especialmente en esta pandemia, nos hemos encontrado con personas diferentes. Tal vez nos hemos encontrado con nosotros mismos como personas diferentes que antes no me veía de esa manera. Tal vez he encontrado habilidades diferentes, pero también de repente he encontrado más miedo. Tengamos en cuenta que en este viaje estamos en un contexto diferente. No es como anteriormente la vida me enseñó a ser. No es como mis padres me lo dijeron, porque esta situación de pandemia es un contexto totalmente diferente. Que tenemos efectos diferentes en esta situación, en este viaje en el que cada uno de nosotros está presente. Y también veamos qué respuestas le estoy dando a esta situación. Porque no
si estoy dando las mismas respuestas, tal vez estas funcionan o tal vez estas no funcionan. Tendría que comenzar a preguntarme, porque la vida ha cambiado de forma que no conocíamos. Y por lo tanto, es probable que mis respuestas, las personas, las situaciones también estén cambiando. Entonces, veo cuál es mi estación en la que me encuentro en este momento. Y ahora les voy a invitar a identificar y reconocer nuestras emociones. Si ya vi en qué estación yo me encuentro y estoy mirando por todo ese alrededor y estoy viendo cómo es, si hay paisajes bonitos, si no, si hay accidentes, si hay heridos, estoy mirando, metafóricamente hablando, cómo me encuentro, entonces voy a preguntarme cómo llamaría a esas emociones que en ese momento me surgen. ¿Podría ponerle un nombre? ¿De qué manera se manifiestan en mi cuerpo? Cuando en esa situación en la que yo me encuentro, mi cuerpo, ¿cómo responde? ¿Responde de repente con algunas quejas, algunos dolores? Mi cuerpo me está diciendo, oye, mira, aquí está pasando algo. ¿Le estoy prestando atención a las respuestas de mi cuerpo en función a esa situación en la que estoy encontrándome? Preguntémonos también, ¿qué ocurre alrededor cuando se hace presente esas emociones? ¿Y cómo se hace visible esas emociones? De repente a veces tengo molestia y cólera o de repente frustración y lo hago visible gritando, a lo mejor lo hago visible golpeando a otros, a lo mejor lo hago visible rehuyendo situaciones de contacto familiar, me encierro en mi cuarto a lo mejor. Comencemos a pensar qué ocurre alrededor y cómo se hace visible mi emoción. Esta pregunta es importante porque en muchas ocasiones no nos hacemos responsables de esa emoción expresada o a veces no expresada también. Preguntémonos ahora, ¿pueden describir su forma, color? Y si lo dibujaras, ¿qué aparecería? Para los que tienen complicaciones en encontrar un nombre o encontrar cómo es que ese funciona en mi cuerpo, y para los niños que están presentes y quieren hacer este ejercicio, los papás, las mamás, podrían decirle que dibuje, que le ponga una forma. ¿Cómo es esa forma? ¿Pequeña? ¿Grande? ¿Es suave? ¿De repente tiene un color oscuro, un color claro, un color brillante? ¿Sería de repente áspero? ¿Cómo es en forma esa emoción? ¿Ocurre más a menudo en determinadas circunstancias o con determinadas personas? Vamos identificando un poco esto porque hay emociones que nos guste o no nos guste, no ocurren las 24 horas del día. Y podríamos determinar cuáles son las situaciones específicas en las que ocurre justamente estas emociones o esta emoción que lo estoy trabajando en este momento. Una vez entonces que ya tengo o su forma o su color o en todo caso el nombre de esta emoción, cómo es que lo detecta mi cuerpo y además cómo es que lo estoy expresando, ya sea bueno o no tan adecuado, pero ya lo reconozco como lo estoy expresando, cómo lo estoy haciendo visible. Y además estoy reconociendo cómo son las circunstancias a mi alrededor para cuando yo expreso esta emoción. Vamos a pasar a mirar entonces de qué formas estas emociones afectan mi vida. Recordemos algo importantísimo, maestro. Cuando hablamos de emociones,
la emoción no solamente está dentro de mí y ahí lo guardo y a veces ahí implosiona o explosiona, sino que estas emociones de cada uno de nosotros tienen un impacto en mi vida. Y cuando hablo de impacto en mi vida, también tiene un impacto en la vida de los otros. No es posible que nuestras emociones solo sean nuestras y ya está, porque somos seres sociales. Entonces, ya lo reconocimos, vimos cómo funciona en mi cuerpo, vimos cuáles son las circunstancias y ahora sí vamos a ver de qué manera afecta en mi vida. Preguntémonos entonces, ¿qué efectos tienen estas emociones en mi vida? Tiene efectos positivos, efectos no tan positivos. Comencemos a preguntarnos, oye, cuando yo tengo mucha frustración porque discuto con alguien, discutí con mi jefe, o discutí con mi esposo, o discutí con mi amiga, o en este momento de la segunda ola del COVID, nuevamente nos encierran, nuevamente voy a comenzar con la virtualidad, a ver a los estudiantes que no encienden su cámara, que no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué efectos está teniendo estas emociones en mi vida? A lo mejor soy más agresivo con mis hijos, a lo mejor esto me permite llorar más, a lo mejor esto me acerca más o me aleja más de las personas que quiero. ¿Cuáles son los efectos en cada uno de ustedes de estas emociones? Esto que nos pasa nos hace más fácil o más difícil las tareas importantes para cada uno de nosotros. De repente impide, si es que una de las tareas es más importante para mí es estar con mis hijos, impide esta relación. A lo mejor quiero tener una relación mucho más apropiada, bonita con mi esposo o esposa. Esto está impidiendo esta tarea que es importante para mí. De repente el trabajo es una tarea también importante para mí. ¿Lo está impidiendo o lo hace más fácil tal vez esta tarea? ¿De qué forma afectan tus actividades, tus relaciones con las personas? ¿Hace que te contactes más? ¿Hace que de repente no lo hagas? ¿Hace que discutas más con las personas o que hables más con ellas? Veamos la forma en que afecta nuestras actividades importantes también para nuestra vida. Comencemos a pensar si esto que estamos analizando, estas emociones, ha puesto en riesgo nuestra salud o la de la otra persona. Cuando hago esta pregunta, comienzo a pensar un poco cuántas personas que no han gestionado adecuadamente su miedo, su frustración, su ansiedad, su incertidumbre frente a esta pandemia, han contagiado a otros. Hay jóvenes que, como dijeron que no se contagian o se contagian, pero no sienten síntomas, han comenzado a salir a discotecas, a bailes, los han sacado los policías por montones de espacios muy pequeños. Yo me pregunto en ese momento, ¿no? ¿Se habrán dado cuenta de que esa frustración, ansiedad, miedo, incertidumbre o todo lo que sentían estaba llevando en riesgo su propia salud y ha matado a muchos otros por contagio? Probablemente estas personas no se sentaron a pensar cuánto es que estas emociones generan acciones. Por eso necesitamos comprenderlas y gestionarlas. Y probablemente esta gestión de emociones de estos jóvenes no ha sido la más adecuada. Entonces, miren cómo estamos en este momento. A pesar de que ya llegó la vacuna y que hay muchos de manera formal o informal se están vacunando, y eso hace que nos alivie un poquito a los que no nos vacunamos todavía, pero que ya no va a haber mayor contagio, o eso se espera.
pero todavía existe muchísimo riesgo. Entonces, preguntémonos, ¿estas emociones, esta situación en la que me encuentro, ha puesto en riesgo mi salud o la de la otra persona? ¿Cómo afecta mis planes o las cosas que son importantes para mí? En este viaje, en estas emociones, cómo mi cuerpo lo siente, de qué manera esto que estoy sintiendo está afectando mis actividades y mis planes que yo tenía. Y es cuando hablo de planes, no solamente es la parte cognitiva, académica o de trabajo, también pueden ser otros planes importantes para mí. Una vez que ya tenemos estos dos bloques de preguntas que hemos reconocido y que luego también hemos dado la forma a nuestras emociones y la manera como estas afectan en mi vida, es importante también tomar postura frente a eso. Porque hay muchas personas que se quedan solamente a esta segunda pregunta. Digo, bueno, esto es quien soy y no voy a cambiar, ¿no? Y imagínense esta pandemia, y yo empecé un poco con eso, es que el ser humano al reinventarse tiene que modificar cosas. No, uno no se puede reinventar siendo siempre quien es ante circunstancias diferentes, porque ante circunstancias diferentes yo debo cambiar también y debo aprender y desaprender y reaprender. Entonces, tengo que tomar postura frente a las cosas, frente a mis cosas. ¿Qué piensas de los efectos que esto tiene en tu vida? ¿Te agrada? ¿No? ¿Cuál es tu posición frente a esto? Discutes demasiado frente a estas situaciones, de repente se han incrementado las discusiones con tu pareja, a lo mejor las discusiones con tus padres o a lo mejor con tus hijos también. Entonces, ¿qué piensas? Porque son efectos de nuestras emociones. ¿Cuál es tu posición frente a esto? ¿Dirás que esto es positivo, lo que está sucediendo con cada uno de nosotros? ¿Es negativo? De repente es una mezcla de ambos, porque también lo puede ser. También podemos encontrar situaciones positivas, pero también podemos encontrar en esa misma situación, podemos ver que hay algo de bueno que está saliendo. Pero necesito tomar una postura frente a aquello que me está pasando para comprender aquello que realmente estoy valorando. Y preguntémonos, ¿por qué tomamos esta posición? ¿Por qué pienso que esto que está sucediendo a mí, en mi alrededor, es bueno o es negativo o es una combinación? ¿Por qué estoy tomando esa posición? ¿Qué dice esta posición de lo que realmente es importante para ti, para cada uno de nosotros? ¿Qué dice esta posición? Allí es importante que ustedes vean cuáles son sus sueños, qué valoran, cuáles son sus esperanzas, cuál es su futuro deseado. En esta pandemia a veces pareciera que hasta nuestros sueños, nuestras esperanzas, nos lo ha robado la pandemia. Pero los sueños siguen ahí, las esperanzas, ha cambiado la situación, sí es cierto, pero nuestros sueños, nuestras esperanzas, nuestro futuro deseado continúan allí. Tenemos que volver a rescatarlo, pero saber que estamos en una situación diferente. Entonces preguntémonos qué dice esta posición que he tomado de lo que realmente importa para mí. Es importante también mirar que las historias, nuestras historias, influyen para que todo esto sea importante. De repente le doy mucho peso a la parte académica. No es porque en algún momento alguien me dijo, es por historias que yo hago. Mis emociones tienen una historia también. Y cuando hablo de comprender la historia de mis emociones, no es para disculpar lo que estoy haciendo ahora,
sino para comprender que pueden cambiar en el tiempo. Porque hay personas, por ejemplo, que dicen, bueno, así me trataron a mí, así me criaron a mí, entonces es por eso es que yo también grito. Entonces, eso es una disculpa hacia lo que no corresponde hacer, porque si yo digo que esto es negativo, yo puedo reaprender algo o puedo aprender nuevamente. Y lo que ocurre ahora en la actualidad, ¿de qué manera pone en peligro lo que valoramos? Y nuevamente comencemos a pensar cuáles son nuestros sueños, qué valoro más en este momento, pero qué valoro realmente en este momento, porque hay muchas personas que nos hablan y nos dicen, yo valoro mi familia, pero es cuando más discuten y es cuando más se agreden. Entonces, veamos, realmente es un valor para mí, lo estoy valorando. Y a partir de estas preguntas que cada uno de ustedes ha hecho, comiencen a pensar un poquito qué respuestas importantes han podido sacar de este proceso. ¿De qué se han podido dar cuenta en este proceso? ¿Qué cosas les está todavía dando vueltas la cabeza? ¿Qué han podido aprender? Y voy a nuevamente citar a Alvin Toffler. ¿Qué han podido aprender? ¿De qué se han dado cuenta? Tal vez han reaprendido algo o tal vez hay algo que tengan que desaprender. Voy a darles aquí un botiquín en caso de emergencia, así como los que probablemente muchos tenemos pequeños botiquines en casa. Las mamás, los papás tienen curitas, tienen alcohol, tienen de repente agua oxigenada, un pequeño botiquín. Y este pequeño botiquín lo pueden hacer con sus hijos, con sus padres, con sus parejas, con sus alumnos. Y si son muy pequeños, pueden realizarlo de manera mucho más concreta. Coger una cajita de zapatos, adornarla y comenzar a hacer su botiquín de emergencia. ¿Qué significa este botiquín de emergencia? Que yo voy a incluir allí todos aquellos recursos que hemos empleado o podemos emplear para gestionar nuestras emociones. Y ahora, maestro, yo les preguntaría a ustedes, y quiero leerlos por el chat, ¿cuáles son los recursos que emplean ustedes cuando existen situaciones difíciles? ¿Qué hacen ustedes cuando de repente existen situaciones en las que sus emociones están como una revolución? Algunos me podrán decir, bueno, a mí me sirve leer, a mí me sirve hacer ejercicio, a mí me sirve de repente dibujar. Comiencen a trabajar con sus pequeños. ¿Cuáles son los recursos? Porque cuando hay situaciones difíciles, olvidamos nuestros recursos y comenzamos a creer que esa situación nos está aplastando completamente. Y en realidad, cada uno de nosotros tiene recursos importantes para afrontar o enfrentar situaciones complicadas. Tenemos recursos. Si estoy en una situación complicada con mi pareja, yo tengo que pensar en qué recursos nos sirvieron en su momento para llegar a donde están. De repente ya tienen 10 años, 5 años, 8 años, 20 años. Tienen recursos por el cual han llegado hasta eso. Con sus padres, de repente, comiencen a pensar qué recursos tienen ustedes para enfrentar situaciones. No necesariamente la situación tiene que ser la misma, sino los recursos pueden adaptarse. Si me pincho con una aguja, utilizo un curita y el alcohol. Pero si de repente me corto con el cuchillo, uso también el curita y el alcohol, que también van a ser importantes. Entonces, comencemos a trabajar con estos recursos. Por ejemplo, Edmundo, gracias por la respuesta, nos dice calmarse y saber escuchar. Eso, Edmundo, es un recurso que tiene que estar en tu botiquín de emergencia. Y cuando tú necesites escuchar y calmarte en algún momento en donde las cosas están movidas,
sacas de tu botiquín de emergencia y puedes comenzar a utilizarlo. Jenny nos dice pensar y buscar soluciones, ¿no? Entonces, piensas y comienzan a decir, Jenny, gracias por tu respuesta también. También en su botiquín de emergencia de Jenny está eso, ¿no? Entonces, de repente, alguien se contagia de COVID, no tenemos mucho dinero. Entonces, Jenny lo que haría es buscar en su cajoncito de emergencia, en su botiquín de emergencia, y decir, ok, vamos buscando soluciones ante esta complicación. Los botiquines de emergencia son únicos para cada persona. Un botiquín de emergencia de un niño no puede ser el mismo que de otro niño, porque tenemos recursos diferentes, sentimos diferente, tenemos sueños diferentes también. También nos dice respirar profundo, Cori, respirar profundo y pensar en las cosas con más calma. Eso también es un recurso. Pensemos entonces en situaciones que nos han pasado y que nosotros hemos salido airosos de eso. Y eso de allí, el cómo lo manejamos, es un recurso también. Entonces, yo les invito a que puedan tener 10, 20, 30 recursos allí que cuando lo necesiten lo pueden coger de su botiquín. Y esto es fabuloso para trabajar con niños y adolescentes, si tienen en casa a sus hijos tal vez o sus alumnos, porque cuando un pequeño o un adolescente cree que el mundo se le viene abajo, vamos con nuestro botiquín, con nuestra cajita de zapatos y vamos con el niño y el adolescente jalando con el papelito uno por uno. Este recurso te servirá, recuerdas cuándo lo usaste en tal cosa, este recurso te servirá y el niño por allí va a comenzar, o el adolescente va a comenzar a procesar y decir, ah, caray, en algún momento, si bien es cierto, la situación es nueva, pero yo tengo recursos que puedo utilizar. Es fabuloso. Se los recomiendo, maestros, pero no solo para ellos, sino nosotros también tengamos nuestro botiquín. Y van a ver cuántos recursos tienen para afrontar situaciones, de repente similares a las que un día pasaron, pero también situaciones nuevas. Y más aún en esta segunda ola, necesitamos que el ser humano se vea lleno de recursos para que pueda combinarlos y pueda seguir con sus sueños y sus metas. Recordemos que somos la suma de nuestras experiencias y emociones, pero sobre todo somos la suma de lo que hacemos con ellas. Maestro Guillermo, ¿tenemos algunas preguntas que podamos resolver en este primer bloque? Bien, solo tenemos buenos comentarios. Aún todavía no formulan. Los invitamos a la colectividad, por favor, que formulen sus preguntas para ir resolviéndolas. Muchísimas gracias. Sí, ya veo que los maestros están colocando todos sus recursos que ellos utilizan. Hagan este ejercicio, maestro. Recordemos este mensaje que les doy, porque somos responsables de nuestras emociones y somos responsables en primera instancia de las emociones que van desarrollando nuestros pequeños, porque a partir de eso generamos acciones. Y esas acciones van a cambiar el mundo también. Quiero ir con un segundo bloque y hablar un poquito del tema de valores. Creo que el mundo necesita de cada uno de nosotros. Nosotros sabemos que tenemos un mundo enfermo, sabemos que tenemos un mundo en donde los expertos nos están diciendo que el punto de no retorno es en el 2035, o sea, ya. ¿Y qué significa el punto de no retorno? Seguramente algunos maestros aquí ya lo conocen, pero para quienes no, el punto de no retorno es que el mundo en sí mismo ya no va a poder volver a curarse.
si puedo utilizar esas palabras, ¿no? Y que en vez de comenzar a curarse, lo que va a pasar es que cada vez más se va a ir destruyendo. Nuestra flora, fauna, todo se va destruyendo. Entonces, ¿tenemos todavía esperanza? Sí, si hacemos algo ahora, en este momento. Y cuando hablamos de reinventarnos, no solamente estamos hablando de un tema más egoísta para que yo sea feliz y mis emociones lo entienden, mis familiares y mis hijos y mi pareja y mis padres, sino que estamos hablando de algo más también. Estamos hablando que, como así el relato que les dije, si yo reparo algo que tengo, voy a ser capaz de reparar el mundo. Y el tema de valores es un tema importantísimo para reinventarnos. Y un tema de valores individual, pero un tema de valores colectivo también, porque el mundo nos necesita. Cuando yo escuché hace ya muchos años que el punto de no por un ambientalista, que el punto de no retorno es el 2035, el 2030, si no me equivoco, yo dije, o sea, algo tenemos que hacer desde dónde estamos, desde lo que hacemos en este momento. Y ahí surgió esta palabra que son valores. ¿A qué le damos valor nosotros ahora? Porque cuando hablamos de valores, estamos hablando de qué le doy valor yo. ¿Le doy valor solamente a lo que me pasa a mí y a mi alrededor? ¿Le doy valor que mi casa esté limpia, pero toda la basura lo saco en cualquier momento allá afuera? Y veo que los perros, todos los animales lo riegan y eso se contamina. Entonces tenemos que comenzar tal vez a aprender diferente, a reaprender, que este tema de valores es un tema que beneficia a todos, que yo tengo que hacer las cosas bien por un beneficio individual, pero también por un beneficio colectivo, porque el mundo nos necesita. Cuando se llegue este año que les comento y no podemos reparar el mundo poco a poco nosotros lo vamos a ver destruirse, como ya lo estamos viendo. Cuando vino la pandemia, una de las cosas hermosas que comenzaron a comentar las personas y a fotografiar además era el cielo, eran los mares, abundó más peces que no creíamos. En Lima, por ejemplo, el cielo casi siempre es gris, pero se veía después de muchísimos años un cielo celeste, hasta azul llegó a ser. Entonces veíamos cómo es que nuestra naturaleza comenzó a tomar forma, porque todas las personas estaban en casa. Entonces uno comenzaba a preguntarse y decía, oye, ¿y es que acaso el ser humano lo puede estar destruyendo? Bueno, pues los ambientalistas nos dijeron que sí, pero también nos dijeron que nosotros somos parte de la naturaleza. Y al igual que podemos contaminar, también podemos reparar, porque es imposible no contaminar, porque tenemos basura que poder procesar. Entonces, a partir de eso, tenemos que comenzar a pensar. Hay una palabra que lo vamos a ver con un video importantísimo para nuestra vida pequeña con nuestra familia, pero también con el mundo. Y esa palabra se llama empatía. A veces utilizamos la empatía solamente para mirar al otro, al que de repente necesita de mí. Pero la empatía es también importante mirar al que necesita de mí, pero mirar también a lo que necesito alrededor. ¿Qué necesita el mundo y qué necesito yo? Porque el mundo y nosotros somos parte de un todo. Necesito comenzar a pensar en mí como parte del mundo y en mi casa también. Yo veo aquí por ejemplo, yo vivo en Chiclayo y aquí Chiclayo es una de las ciudades más sucias del Perú y lo digo con pena. Pero si ustedes van y se dan cuenta y caminan por el centro de la ciudad, hay basura todo el tiempo.
Y no es basura pues que el viento fuerte los lleva, es basura porque las personas tiran su basura cuando quieren y contaminamos el medio ambiente. Y eso por decirle un puntito, nada más. Pero si vamos a muchas ciudades, estamos en la misma situación. Y eso no es natural, pues, no es que la naturaleza lo crea, porque si fuera así, también nosotros tenemos ejemplos maravillosos de otros países que el mismo ser humano ayuda al mundo a repararse. Pero esta es una tarea de todos. El COVID llegó a todo el mundo, entonces todo el mundo necesita hacer algo diferente. Entonces acompáñenme por favor a ver, está traducido, así que estas letras tan pequeñitas, acompáñenme a ver y a leer y a escuchar este video que es bien interesante, porque es de una investigación de una enfermera que por años investigó lo que es la empatía en profesionales. Ella es Teresa Weissman, así que veámoslo y disfrutémoslo. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Weissman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, climb down. I know what it's like down here, and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no, you want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. Si los maestros tienen alguna opinión, pues nos dicen en el chat, ¿no? Pero voy a ir comentando un poquito este video que a mí me parece precioso, porque la empatía no parte del entendimiento del otro. La empatía parte del entendimiento de mis emociones. Si a mí me da miedo sentir miedo, y alguien me cuenta algo, entonces no voy a comprender necesariamente su emoción. La empatía no es, nos dicen los psicólogos, no es ponerse en los zapatos del otro. Pero ¿cómo ponerme en los zapatos del otro si es que yo no entiendo mis propios zapatos? Si no manejo mis propios zapatos. Entonces, cuando hablamos de conexión, estamos hablando del entendimiento de mis emociones, del entendimiento de mi historia, y luego recién puedo entender, pero no al 100%, sino entender a partir de una conexión de mi historia al otro.
Yo no puedo decir que lo entiendo a la otra persona porque nunca lo voy a hacer. Nunca voy a saber sus emociones, nunca voy a saber lo que realmente puede estar sintiendo o necesitando. Pero lo que sí voy a saber es lo que yo necesito, yo entiendo, yo siento, y ahí se va a ver una conexión recién. Entonces, una respuesta genuina frente a ciertas situaciones es comenzar a pensar en lo que yo puedo estar sintiendo. En este momento que nosotros estamos despidiendo, enterrando a muchos seres queridos, yo veo mucho en las redes sociales que comienzan a decir, ay, qué penita, se enfermó, o pobrecito, ¿no? Eso no es nada empático. No, yo me pregunto y digo, ¿cómo estará pasando esa persona que comienza a mirar, a saber que alguien se enferma, a saber que alguien está en UCI y dice, ay, qué pena, pobrecito, ¿no? Ayer estuve acompañando a un grupo de mamis que tienen hijos pequeños con cáncer. Y bueno, yo le estaba dirigiendo, pero no saben cuánto aprendía de ellos, porque ellas contaban y hablaban un poco de esto de la empatía y decían que tenían tanto miedo que sus hijos se enfermen en algún momento, que ellas cuando sabían que una mamá, un pequeño, tenía una enfermedad muy complicada como el cáncer, ellas simplemente decían, ay, qué pena, pobrecito, ojalá que se mejore, pero nunca conectaron con ellos. ¿Por qué? Porque a veces le tenemos miedo a nuestro miedo. Y si no dejamos que fluyan nuestras emociones, de repente nunca vamos a tener conexiones reales con otra persona, incluyendo con nuestros hijos, los que tienen, por supuesto, ¿no? Con nuestros padres, nuestros hijos de 5, 3, 4 años, 10 años, nuestros adolescentes, no nos conectamos con sus emociones. ¿Por qué? Porque no vamos a nuestras historias y no vamos a nuestros archivos, entonces no conectamos. Y al no conectar, tenemos respuestas nosotros que no funcionan frente a ellos. Pero de la misma manera que hablamos de las relaciones interpersonales, relaciones humanas, relaciones de pareja, que necesitamos mucha empatía allí, hablamos también del mundo y de nuestros valores. Una persona que no es empática, que no genera o no gestiona emociones, pues va a ser la persona más egoísta, ¿no? Es como yo les decía, yo barro mi casa, limpio mi casa y no me interesa el mundo, o sea, y pongo toda esa basura ahí en el árbol de la esquina para que se lo lleve quien sea, pero no me estoy dando cuenta de que si pienso de esa manera, igual estoy destruyendo mi casa, que es el mundo. Entonces la empatía no solamente va como conexión de persona a persona, sino va a hacer una comprensión del mundo. Me pasó el maestro Guillermo, que me pareció sumamente interesante, se los voy a poner, se los he puesto el recorte nada más, de un decreto supremo, lo voy a leer tal cual, ¿sí? Decreto supremo que declara en estado de emergencia en los distritos de Quirubilca de la provincia de Santiago de Chuco, Agaipampa, Salpo y Otusco de la provincia de Otusco y Poroto, Laredo, Trujillo, Huanchaco, Moche y Víctor Larco Herrera de la provincia de Trujillo, del Departamento de la Libertad por peligro inminente ante contaminación de aguas superficiales del río Moche. Miren, esto es de diciembre, o sea, hace poquito, diciembre del 2020. Perdón. Uno, de repente leyendo este recorte, y por aquí hay algunos comentarios, claro, de repente esto sí implica pues que yo pueda decir, oye, ¿cuánto estoy contaminando? O sea, ¿realmente le estoy dando valor al mundo? ¿O le doy un valor egoísta a mi mundo? ¿Les estoy generando valor? Pero también alguien dirá, oye, pero Jessica, espérate un ratito, esto no depende mucho de nosotros, depende de las minas, ¿no? En efecto, maestros, depende de todos.
depende de las políticas públicas, depende de muchas cosas, depende de toda la corrupción, que estamos carentes de valores, carentes de empatía, carentes de gestión de emociones. Sin embargo, podemos hacer algo más aquí presentes los maestros, los que cambian realidades, los que cambian el mundo. Y ante esta noticia, creo que debemos tomar acciones para proteger, acciones para educar a los pequeños, a los niños, educar a corto plazo y educar a largo plazo. A corto plazo es comenzar a ver prácticas saludables con nuestros niños, adolescentes, con las personas ya más grandes, con los padres de familia. De repente coordinar, si nosotros no somos los expertos, coordinar, pedir apoyo a la gerencia regional. Yo creo que con esto de estas conferencias están ahí presentes, no son ausentes. Dar soporte emocional a las personas, porque muchas veces queremos salir a luchar, ¿no? A hacer daño, pero también eso implica que me voy a hacer daño yo. Miren, maestros, creo que ustedes son los llamados para cambiar el mundo a un corto plazo, pero a un largo plazo también. Porque no solo son maestros, sino son padres, son madres, son tíos, son abuelos. Y la enseñanza formal y la enseñanza no formal puede hacer que las personas realmente generen emociones adecuadas, generen empatía y generen un cambio real de valores. Porque si no, vamos a tener de aquí a unos años noticias como estas, y ya no solo peligro inminente, sino también que existe un riesgo. De repente ya no vamos a tener agua para beber. Y por supuesto, y si no hay agua, no hay vida. Entonces, yo les dejo este cachito para que podamos solamente mirar, ¿ya? Pero mirar de esta manera, maestros, mirar lo que está en nuestras manos, no mirar lo que no está en nuestras manos, porque eso es bien fácil hacerlo. Siempre comenzar a mirar lo que no me corresponde y lo que le corresponde al otro. Vivimos en una situación donde el mundo está enfermo, no solo físicamente, sus mares, su fauna, su flora, está enfermo porque no cuenta con valores de las personas, pero tenemos que comenzar nuevamente el cuento de Gabriel García Márquez, por nosotros. ¿Qué depende de mí como madre? ¿Qué depende de mí como maestra? ¿Qué depende de mí como esposa? ¿Qué depende de mí como hija? Porque solo lo que depende de mí voy a poder yo manejarlo. Lo que no depende de mí no lo voy a poder manejar, lamentablemente. Pero es lo que tenemos ahora y es lo que podemos ir. ¿Okay? Entonces, les dejo ese cachito para que podamos nuevamente pensar en valores, pero que dependa de mí, solamente de mí. Porque si cambio el hombre, cambia el mundo. ¿Okay? Antes de hablar de un segundo bloque, no sé, maestro Guillermo, si hay algún comentario que podamos leer o de repente alguna pregunta. Sí, tenemos algunas preguntas de los oyentes. Nos dicen cómo dar solución a los docentes que han perdido un familiar. Ok, gracias, maestro. Bueno, justamente yo les he traído como una parte extra, como un bonus track de este conversatorio, el tema de duelo. ¿Sí? De repente por allí puedo estar respondiendo la pregunta que nos hace un maestro, porque creo que cuando hablamos de reinventarnos, tenemos que comenzar a mirarnos. Tenemos que comenzar a mirar emociones, empatía, valores, importantísimo, pero también tenemos que comenzar a mirar un hecho que es real también, que es el tema de tantas muertes. Y
porque cuando uno tiene tanto dolor y no lo comprende, difícilmente va a comenzar a reinventarse. Entonces, vamos con este bloque pequeño nada más. Por favor, si hay preguntas, ahí encantadísimos de poder ir contestando. Espero que hoy día nos dé un poco más el tiempo. Entonces, voy a hablar un poco de duelo y cómo ayudar a las personas en duelo. Pero quiero empezar antes de hablar del duelo, hablar de muerte. Es una palabra fuerte, es una palabra que de repente nos está conllevando a muchas emociones, a generar muchísimas emociones, y estas emociones de repente hasta combinadas y dispersas y poco entendibles. Sin embargo, maestros y maestras, la muerte es parte de la vida. Si yo comienzo a mirar a la muerte como ese proceso que nos enseñaron en primaria, donde nos decían que el ciclo vital es nacer, crecer, reproducirse, si es que ahora por decisión se quiere, reproducirse y morir. Y eso no lo hemos aprendido solamente de manera cognitiva, sino también lo hemos interiorizado. Voy a comenzar a mirar la vida con una fecha de caducidad y no comenzar a vivir como si nunca fuera a morir. Yo veo muchas personas que no son conscientes de la muerte y hacen lo que hacen porque justamente creen que la vida nunca se va a terminar o que la juventud nunca va a pasar. Entonces, yo creo que para empezar, tenemos que mirar a la muerte como un estado natural, que desde que nosotros nacemos y respiramos, llevamos consigo el proceso vital. Sin embargo, esta pandemia nos ha traído este tema de la muerte como que más consciente, o si se quiere, más consciente, si se quiere decir así, porque no solamente lo vivenciamos, sino que además los medios de comunicación nos están contabilizando. Hay 1000 muertes, hay 100, 200, 300 y seguía subiendo. Y no solo eso, sino que de repente pensábamos tener a esos seres queridos más tiempo y nos lo arrebató un virus. Entonces, ahora somos como que más conscientes de que la muerte está presente, pero somos conscientes solo de la muerte, pero no somos conscientes de la vida. La semana pasada me preguntaba un maestro, ¿cómo hacer que preparar a un adolescente para la muerte? Yo le decía, no preparemos para la muerte, porque la muerte no sabemos cómo sea después. Preparemos para la vida, o sea, preparémonos para vivir, pero sin dejar de lado que la muerte puede existir, que la muerte existe. Pero a veces la muerte se da de una manera súbita, que nos lo arrebatan, y el dolor también es parte de nuestra existencia. Entonces, ¿cómo ayudar en este proceso de duelo? ¿Cómo poder ayudar? Y de repente por ahí también, maestros, encontramos respuestas de cómo ayudarnos nosotros un poco más también. Yo les he traído este paralelo entre lo que no se debe hacer y lo que se debe hacer, ¿sí? Y cómo ustedes de repente dirán, pero ¿existe esto? Sí existe, porque hay personas que han llevado todo este tema de duelo mucho antes de la pandemia y que además han estudiado mucho esto y a título personal yo trabajo en consulta, soy psicoterapeuta y creo que hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan mucho. Más ahora que nos han quitado también estos rituales que necesitamos para que procese el duelo, ahora ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué no se debe hacer? Obligar a alguien a asumir un papel. Esto es muy clásico cuando de repente fallece el papá o la mamá y los hijos quedan, aunque estos hijos tengan hijos también, automáticamente y a veces sin querer, ¿no? Y casi siempre sin querer, se asume un papel, un integrante de la familia, ¿no? Y lo asume sin conversar, y lo asume sin expresar, y simplemente le dan ese papel, ¿no?
para que sea el padre de la casa, o de repente al hijo, se le da el papel como tú vas a ser ahora el hombre de la casa, ¿no? Cuida a tu madre. Entonces, asumen papeles que no les corresponde, porque quien falleció lamentablemente ya no está con nosotros físicamente hablando, y entonces su papel también se va con esa persona. Y lo que se tiene que hacer es ver qué cosas se puede seguir haciendo a una manera distinta y en un estilo distinto, pero el asumir un papel de quien se fue no es muy saludable. Lo que se tendría que hacer es abrir las puertas de la comunicación. A veces no se quiere hablar de esto porque es muy doloroso, pero hablar, decir qué es lo que pasa, cómo vamos a hacer con esas deudas, quién va a realizar esto. De repente toda la familia se une y da un poquitito si hay una deuda por allí. De repente si es que se hacía cargo de los hijos, ahora mirar entre toda la familia en quién podría ayudar, cómo se podría hacer, en qué plazo se podría seguir ayudando, sería a un corto plazo, un mediano plazo. El comunicar, el hablar, incluso hablar del mismo dolor, va a generar que una sola persona no asuma ese papel porque tampoco es justo. ¿Qué no hacer? Decir frases cliché como los consejos. Aunque parezca que los consejos ayudan, maestros, no ayudan. Porque un consejo es poco empático. Un consejo es decir, ya va a pasar, mira, yo también pasé lo mismo. Es poco empático, porque el dolor que uno siente es único y es irrepetible también. Entonces, lo que se puede hacer es escuchar más y hablar menos. Las personas no estamos acostumbradas a escuchar, pero en este momento tendríamos que esperarnos un poquito para contar nuestras historias y escuchar un poco más. Y recuerden, hablar menos o hablar lo justo y lo necesario. Recordemos un poquito el video de empatía. ¿Qué no se debe hacer? Decir, llámame si necesitas algo, porque la persona que está dolida no les va a llamar. Lo que se tendría que hacer es ofrecer ayudas concretas. Por ejemplo, si veo que está corriendo, si veo que está viendo lo de los médicos, lo del dinero, etcétera, yo le puedo decir, dependiendo si es mi amigo, mi hermano, mi familiar directo o indirecto, yo puedo decirle de repente, yo te voy a hacer las compras del mercado esta semana. Vamos viendo, me das tu tarjeta, vemos cómo lo podemos hacer, qué necesitas, me das la lista y yo te hago las compras y te lo dejo en la puertita de tu casa a tal hora y coordinamos. Esa es una ayuda concreta. No te preocupes, yo lo que voy a hacer es ocuparme de repente durante estos días de las clases de tus pequeños. Tú tranquilo. Eso es una ayuda concreta. Y eso sirve más que decir, llámame cuando tú quieras, ¿no? Sugerir que el tiempo cura las heridas, porque no es así. Cuando hay un dolor tan grande, nosotros tenemos que esperar que más adelante existan momentos difíciles. No nos podemos mentir. A veces uno cree que a mayor tiempo, menos dolor. En realidad, a veces el dolor permanece por mucho tiempo, dependiendo de la conexión que hayamos tenido con esa persona que hemos perdido. Entonces, de repente sí tenemos que esperar momentos difíciles. Navidades, a veces pasan años y la Navidad se la recuerda. Y es un momento complicado y difícil también, ¿no? Hacer que sean otros quienes presten ayuda, ¿no? Yo creo que allí mandar a alguien más no se debe hacer, sino nosotros, estar allí presentes, acompañando, dependiendo de la forma de compañía, ¿no? Si somos familiares y ahí vivimos en casa y estar. Decir, sé cómo te sientes, porque tampoco es empático. Por más que también haya perdido mi familiar, por más que sea el padre y la persona perdió a su padre, no podemos saber cómo se sienten. Más bien allí mostrar disposición a entender, acompañar.
porque sí tenemos una mayor conexión, eso sí, pero entenderlo, eso es muy complicado. Apoyarlo para que supere el dolor, perdón, apurarlo para que supere el dolor. Este es uno de las grandes cosas que a veces no hacemos que sigan su ritmo, ¿no? Y queremos rápidamente que el dolor se vaya, eliminamos todas las cosas de la casa, no hablamos de la persona que se fue físicamente y creemos que rápidamente se tiene que pasar el dolor. En consulta llegan después de 4 o 5 meses y con el dolor todavía. Entonces yo les digo que se sientan tranquilos y que vean sus propias estrategias de cómo afrontar ciertas situaciones. Más bien allí aceptemos el propio ritmo, el ritmo de un niño, el ritmo de un adulto, el ritmo de las experiencias que han pasado con esa persona que se fue, son diferentes. Entonces, tiempo al tiempo nos dicen, pero yo diría tiempo de su tiempo. Todos tenemos ritmos diferentes que poder procesar ciertos dolores. ¿Y cómo ayudar a los niños? He tocado aquí este tema porque muchas veces creemos que los niños andan en su mundo y no es parte de nuestro mundo, y los niños son parte de nuestro mundo y son parte de nuestro dolor también. Entonces, veamos qué está bien o qué no está. Ocultar la muerte o desaparición de un ser querido está mal. Yo veo a muchas personas que los mandan con los tíos para que no sepan nada y les cuentan después de meses que su abuelito ya no está con nosotros, después de meses. Aquí voy a repetir nuevamente lo que dije hace rato. La muerte es natural y es parte de los seres humanos. No eliminemos el acompañamiento a ese niño de ese dolor, porque eso es parte del ser humano. No lo escondamos. Excluir de los rituales de la muerte también. Los rituales son importantísimos para procesar el dolor. Entonces, ahora nuestros rituales pues son diferentes. Antes íbamos al panteón, nos abrazábamos, llorábamos. Algunos utilizábamos ropa oscura, aunque ese ritual ya poco a poco se está perdiendo. Ahora son las misas, son los rezos en familia, son las misas mediante el Zoom. Esos son rituales también, que es importante que todos lo pasemos. Reemplazar a la mascota o los juguetes por otro parecido. ¿Y por qué hablo de los juguetes? Porque la pérdida de un juguete querido es el primer duelo que un niño pasa, si es que no ha pasado algunos otros duelos, ¿no? Entonces, lo escondemos y decimos, no, ya va a aparecer, aquí está. O el gato que se le perdió, lo cambiamos por otro gato, ¿no? Digámosle la verdad, porque, y acojamos su emoción también. Decir, no te preocupes, no llores, no te sientas mal. Si me quiebro el brazo, voy a sentir dolor. Si pierdo a alguien querido, voy a sentir dolor. Que no vea sufrir a sus padres. Esto me lleva mucho consulta, ¿no? Madres y padres destrozados, pero que esconden a sus hijos todo eso. Para empezar, no se puede esconder un dolor tan grande. Segundo, es importante que el niño o niña nos vea que somos frágiles también. No somos de hierro. La diferencia es que no hagamos de ese niño nuestro paño de lágrimas. Eso sí es una diferencia. Pero si me siento triste, hagamos lo que nos vean, que nos abracen, que nos pregunten, contestemos de qué se trata. Digamos que estamos tristes, porque nuevamente es un proceso que los niños van a aprender que es natural. Distraerlos, mantenerlos ocupados, decimos, no, que se vaya con la tía porque ahí ya tiene un televisor grande con muchos videojuegos, ¿no? Esconder fotos, pertenencias, para que nadie hable, es como un secreto oculto de quién se fue. Hablemos de esa persona, si ha sido una persona querida, hablemos, veamos, hagamos rituales, hagamos reuniones para su cumpleaños, para recordarle las cosas lindas, las cosas anecdóticas, hagamos eso, porque esa persona es importante. No hablar del ser querido delante del niño, a veces es una prohibición, cállate, no hables. Hablemos de ese ser querido, porque ha sido querido mientras estuvo con nosotros y va a seguir siendo querido cuando se va. Tengamos en cuenta algo, el duelo
Es un proceso de cambio y con la muerte termina la vida, pero no una relación. Esta se modifica de una relación de presencia a una de ausencia. Pero la desaparición de alguien a quien amamos no nos obliga a olvidarlo. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Maestro Guillermo, respondemos algunas preguntas si las hubiera. Sí, tenemos una pregunta muy interesante de Carlos Javier Iglesias. Nos dice, doctora, muy interesante el tema abordado. Mi pregunta sería, retrocediendo 30 años de nuestra existencia, ¿por qué el cumplimiento de valores eran más cultivados y ahora con tanta evolución estamos escasos de ellos? Bueno, esa pregunta, como lo dice maestro, bien interesante, ¿no? Dicen que los valores o los antivalores se están apropiando de nuestras vidas, ¿no? Yo no sé si tenga, maestro, la respuesta más adecuada y idónea, pero les voy a dar una respuesta que en la práctica lo miro. Antes, el núcleo familiar y el núcleo de la sociedad, eso me enseñaron en educación cívica, que ahora no existe, corríjame si me estoy equivocando. El núcleo de la sociedad era la familia y teníamos que protegerla, respetarla, mirarla y hacerle los honores que corresponden. Lamentablemente, la tecnología y todo este boom de la industria, la tecnología, nos ha traído cosas importantísimas, pero también si no lo sabemos manejar, como no lo hemos sabido manejar, nos trae también algunas cosas que son tan importantes, pero que no las hemos sabido conservar, como son la familia, las reglas y normatividad dentro de ellas y el respeto de tal, ¿no? Entonces, cuando no tenemos eso, la educación informal, lo voy a llamar, ¿no? Dentro de la casa, se pierde. Entonces, tenemos muchísima gente, muchísimos jovencitas y jovencitos que traen al mundo hijos sin ni siquiera saber por qué los traen, sin ni siquiera tener una visión de para qué es formar una familia. Entonces, cuando eso pasa, es como seguir la vida como si no hubiera un hijo y sin responsabilidades terminan criándole los abuelos, por ejemplo, que tienen una responsabilidad diferente, porque los abuelos tienen una función diferente con los nietos. Pero tenemos responsabilidades diferentes, la tecnología nos ha abierto mundos que no pensábamos que nos iban a abrir, pero que no estábamos preparados para eso. Entonces, hay una distorsión entre la disciplina y los valores. Hay una distorsión entre la libertad y el libertinaje. Hay una distorsión entre la independencia individual y la independencia colectiva también. Entonces, creo que hay una distorsión en el aprendizaje de los pequeños. Y al haber una distorsión entre ese aprendizaje, dejamos que hasta el televisor sea el educador de un pequeño, ¿no? Eso es uno. Y segundo, también hay un aprendizaje de los pequeños muchísimo más rápido ahora. Captan mucho más porque tienen más información de los medios. Y creo que los padres tendríamos que comenzar a mirar esto como primer punto, ¿no? Dar normas, reglas, pero que sí tienen que ser con valores, porque el golpear es restricción a los valores y no nos vamos al otro lado. Esto es lo bonito que nos ha traído también todo esto, ¿no? Que los padres tenemos esa labor ya no de antes que nos daban un correazo, un chanclazo y santo remedio y estaba. Creo que los padres de ahora tenemos una labor mucho más complicada que antes,
porque es criar en valores con una forma buena, sin maltrato a un pequeño. Primero. Segundo, ¿cuántos valores tenemos nosotros? Preguntarnos también, los que criamos y los docentes y los maestros, que es como que la segunda casa, ¿no? ¿Cuántos valores tenemos? Valores éticos, ¿no? Yo respeto a mis colegas, respeto a mis hijos, respeto a mis alumnos, llego puntual aunque nadie me supervise a mi hora de trabajo, porque ahora todo es con huella y dedito, pero hay zonas que no. Aún así, llego puntual, si manejo, me paso la luz verde si es las 2 de la mañana, bueno, ahora restricciones, pero lo hago respetar mis propias decisiones. Entonces yo creo que este tema de valores es para dar días y días de hablar, pero nuevamente quiero ir a la esencia, nosotros, ¿qué estamos haciendo con nuestros valores? ¿Lo respetamos? ¿Lo vivimos? Porque eso de allí va a inculcar en el niño o niña que también pueda mirar un mundo en casa, con los maestros, que tiene un arreglo para lo que a veces creemos que no. Sí podemos cambiar el mundo, maestros, pero a partir de nosotros, como madres, como padres, como maestros, como amigos, como hijos. ¿Ven que nosotros gritamos a nuestros padres o ven que nosotros los respetamos, los queremos, los amamos? Porque eso es un poco, ven que entre parejas nos gritamos, nos peleamos, nos decimos cosas, que ahorita va a venir un tema de estos, que el poquito tiempo que nos queda, ¿cómo ven como pareja? Eso también son valores. Ven que nos respetamos, nos acariciamos, llegamos y nos saludamos del trabajo, o cuando nos levantamos nos saludamos con cariño, o no ven eso. Miren cómo es que todo nuevamente va a depender de cada uno de nosotros. Y si no lo hemos aprendido, podemos aprenderlo. Hay gente que ha crecido en situaciones muy complicadas y de mucha violencia, pero existe también el reaprendizaje y existe también la decisión de poder hacerlo. Entonces, por allí va mi respuesta un poquito corta, porque sí hay harto de qué hablar de este tema de valores. Maestro Guillermo, ¿hay alguna otra pregunta antes de seguir? Que el tiempo otra vez lo tenemos bien chiquitito. Sí, tenemos una pregunta de nuestra amiga Alicia Santo Romero. Dice, ¿qué hacer en la zona rural si allí no hay psicólogo para que pueda apoyar a aquellas personas que perdieron a sus seres queridos por esta pandemia? Ok, muchísimas gracias. Bueno, yo soy aquí un poco disruptiva porque yo vivo de la psicología, ¿no? Atiendo todos los días a gente, pero también es cierto que a mí me escucharán decir lo siguiente, ¿no? Que el último a quien deben recurrir es al psicólogo. Ya ustedes dirán, pero ¿cómo? Si yo vivo de la psicología. Sí, al último que tienen que recurrir es el psicólogo. Lo primero que tienen que recurrir es, primero, sus recursos. Segundo, las personas que les quieren y que están alrededor. Después, de repente, a los otros estamentos como son los maestros, tal vez, ¿no? Pero en primera instancia, a las personas que tienen muy cerca, a sus familiares que los pueden querer. Entonces, y al final, recién un profesional, y yo lo pongo esta comparación. Si yo me corto la mano, no voy a ir a un médico por eso. Me corto, lo voy a curar, lo voy a poner algún esparadrapo, curita, etcétera, porque el cuerpo se va regenerando. Si bien es cierto que da cicatriz, va regenerándose. Pero yo si me corto una mano, ahí voy a ir al médico. Solo entonces. Entonces yo creo mucho en la potencialidad del ser humano y que solo cuando es extremo recurran a un profesional de la psicología. El ser humano necesita volver a mirarse en sus recursos,
Yo atiendo mucha gente, muchos jóvenes que vienen por sus padres, y cuando estamos viendo, este joven tiene tantos recursos, y yo a veces, si les cuento, los mando como que después, vengan después de 5 meses, les digo, ¿no? Con algunas actividades, porque a veces creemos que el psicólogo tiene la palabra, ¿no? Que el psicólogo tiene el recurso, que el psicólogo... No, nosotros tenemos los recursos, porque nosotros tenemos la historia, cada uno de nosotros, porque si tenemos 20 años, 10 años, hemos sobrevivido a esos 20 años, hemos sobrevivido a esos 40 años si tenemos 40. Si tienes 5 años, has sobrevivido a los 5 años, y si has sobrevivido o ha vivido a los 5 años, tiene recursos, cómo afrontar ciertas situaciones. Entonces, ante ello, no necesitamos un psicólogo necesariamente, ¿sí? Primero. Y si es que hay alguien que ha fallecido y en zonas rurales, es mucho más hermoso la convivencia, porque a diferencia de las zonas urbanas que vivimos en edificio y no sabemos ni siquiera cómo se llama nuestro familiar, o cómo se llama nuestro vecino, o cómo se llama el vecino del primer piso porque vive en el cuarto, y cuando bajamos las gradas apenas si nos saludamos. En las comunidades rurales eso todavía no se pierde, y hay comunidad, por eso se llama así, hay conexión, se ayudan, se saben cómo se llaman sus vecinos, y cuando se necesitan están ahí presentes. Eso que se llama comunidad ayuda a curar muchas heridas, no a olvidarlas, ojo, no a olvidarlas, a curar heridas y a permitir que cicatricen más rápido. Yo creo que eso es lo que les podría comentar un poquito. Y estar allí, si lo podemos hacer, escuchar, hablar menos, escuchar más. Si podemos comentarle un poquito este tema, y yo quiero, a lo mejor, si me permiten, hay grupos de apoyo para las personas que quisieran comprender un poco más esto, ¿no? Yo este viernes, dirijo un grupo de apoyo gratuito para las personas que necesitan de repente hablar un poco de este duelo, ¿sí? Que han perdido un familiar, que han perdido un ser querido. Lo dirijo este viernes, se inscriben y es gratuito. Así de sencillo, ¿no? Entonces, si quisieran, les puedo poner después en el chat cómo registrarse, pero tenemos nosotros espacios, no necesariamente para la zona rural porque no tienen internet, es virtual, pero creo que si lo necesitaran, este es un buen espacio para que puedan decir a alguien que lo necesite que ingrese. Algo puede llevarse de estos espacios. Entonces, por ahí un poquito. No sé, maestro Guillermo, si continuamos. Y bueno, contestamos la última pregunta, ¿te parece? Claro que sí, claro que sí. Ya, bueno, aquí la maestra Alicia Santos Romero nos hace una pregunta también interesante, ¿no? Dice, ¿qué podemos hacer si entre la familia y la escuela están divorciados, como podría decirse? Miren, en la escuela se practican los valores, ¿no? Pero en casa no los hay o no los practican. Bueno, este es un problema que es real. La escuela casi siempre está divorciada de la familia. Y es que la familia no se acerca a la escuela. Yo creo que en vez que la escuela se acerque a la familia se debe acercar a la escuela, porque los padres somos los interesados que esos niños reciban una educación mejor para que puedan ser mejores personas, ¿no? Y es responsabilidad de los padres. Sin embargo, este es un hecho también real. Voy a repetir un poquito lo que dije hace rato, ¿no? Cuando hablábamos de valores y cuando les ponía este decreto supremo de esta contaminación inminente del río, ¿no? Hay cosas que podemos hacer y está en nuestras manos, y hay cosas que no podemos hacer porque no está en nuestras manos. Entonces, lo que yo creo es que donde podemos manejar las cosas, lo hagamos y lo hagamos bien. Maestra, quien preguntó, si usted hace las cosas bien, inculca valores,
vive además todo este proceso, es más que suficiente, porque eso es lo único que está en sus manos. Ya por sí está ayudando, porque este niño va a comenzar a mirar que existe posibilidades que poder seguir. Existe esta posibilidad que le dan en la escuela, pero también existe esta posibilidad. Esperemos que más le lleve la posibilidad que es importante para él y para el mundo. Pero eso está en nuestras manos. Hagámoslo y hagámoslo bien. Lo que no está en nuestras manos, lamentablemente, no podemos hacer nada. Y solo esperar que tomen conciencia de algo que está pasando, pero después no podemos hacer más. Pero ya haciendo algo bien hecho desde lo que nos corresponde, ya estamos cambiando parte del mundo, créanme. Y están cambiando vidas de esos niños también. ¿Okay? Muy bien, seguimos entonces con el último bloque, que creo que es importante, que lo hemos ido viendo también para reinventarse, ¿no? Las emociones, hemos visto la empatía, hemos ido viendo los valores también para nosotros y para el mundo, pero también es cierto, y hay estadísticas que nos dicen que cuando tenemos relaciones poco saludables o no saludables, las personas no pueden crear, no pueden hacer cosas importantes. ¿Por qué? Porque su mente está ligada más a solucionar algo que no funciona que mirar un futuro deseado. Por eso les he traído este bloque de acá, que son las relaciones saludables. Creo que a partir de esto, o sea, primero nosotros, después nuestras relaciones, creo que sí podríamos comenzar a buscar un futuro deseable, más sano, más adecuado y más fructífero también, ¿no? ¿Cuál es el secreto para tener relaciones saludables? Pues ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Las emociones, la empatía, los valores. Creo que en primera instancia eso por ahí va un poquito el secreto a voces, ¿no? Pero también es importante comenzar a mirar el tema de la comunicación. Porque cuando tenemos una relación, y cuando hablo de relación me refiero a relación de pareja, con hijos, con padres, con jefe, con amigos, es importante que veamos cómo nos comunicamos, porque yo puedo ser una buena persona, pero si comunico algo inadecuado, desagradable, imagínense la visión de esa relación ya comienza a distorsionarse. No porque son malas personas, es porque tal vez comunicamos de manera inadecuada. Entonces, cuando hablamos de relaciones saludables, tenemos que hablar de comunicación. Y hay 4 componentes para tener relaciones saludables o por lo menos practicar en estas relaciones saludables. La primera es observación, sentimiento, petición y necesidad. Las 4 lo vamos a ir desarrollando con algunos ejemplos de manera muy, muy pequeñita, ¿no? Pero antes de eso, vamos a hablar de dos características que sabotean una relación saludable. Que tenemos, antes de mirar la comunicación en sí misma de una relación, tenemos que saber que hay 2 cosas que van a impedir estas relaciones saludables, van a sabotear estas relaciones saludables. Y la primera son los juicios moralistas. Si gustan, ustedes pueden hacer el ejercicio. ¿Cuántas veces en el día hacemos juicios moralistas y atacamos a la persona? Por ejemplo, si nuestros hijos se levantan tarde porque ahora están de vacaciones, yo en vez de mirar el hecho, lo que voy a decir, Juan, eres haragá, ¿no? O qué perezosa que es esta niña, nunca lee. Entonces, cuando hago juicios moralistas, ataco a la persona, no al hecho. Entonces, es como que pensar que esa persona es mala, no sabe, no puede, es egoísta, ¿no? Todos nuestros prejuicios a veces van a atacar a la persona. Eso interrumpe total y completamente
nuestra relación saludable. Miremoslo con nosotros y con las personas que más queremos en primera instancia, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos juicios a nuestros hijos? No importa la edad, ojo. ¿Cuántas veces hacemos juicios moralistas a nuestros amigos, a nuestros jefes, al trabajo que otros pueden hacer, ¿no? ¿Cuántas veces no hablamos del trabajo, sino hablamos de la persona? Este no sabe nada, decimos, ¿no? ¿Qué me va a supervisar? Mira cómo está, ¿no? O le dieron el trabajo por su mamá o su papá. Entonces, estas cosas interrumpen una relación, porque no nos permiten mirar el panorama completo, porque lo empañamos con un juicio moralista. Y una vez que empañamos con ese juicio moralista, después de eso van a venir más juicios moralistas. ¿Por qué? Porque sigue el hilo conductor. Entonces, hagamos este ejercicio y chequeemos a partir del término de este conversatorio, ¿cuántas veces hacemos juicios a nuestro esposo, esposa, padres, madres, hijos, hijas, amigas, amigos? ¿Ok? O incluso a mí misma también. Lo otro es una negación de la responsabilidad, pero aquí hay algo bien interesante, es una negación verbal de la responsabilidad. ¿Qué significa esto? Es que verbalmente yo lo que hago es eliminar posibilidades, colocando una excusa, y yo le digo una excusa real, porque sí existe, no es una excusa por excusa, sí existe. Por ejemplo, siempre echar la culpa al gobierno. Sabemos que está mal, ya eso es indiscutible, ¿ok? Y este no es el tema de hoy, pero si yo imposibilito mi discurso diciendo, la educación no va a cambiar porque el ministerio pues está mal. Entonces, si se dan cuenta en mi lenguaje, no me responsabilizo de lo que sí está en mis manos. Y lo que hago es responsabilizar al otro y no hay posibilidades. Entonces, cuando digo esto, digo no hay posibilidades de cambio, no hay nada que hacer, todo esto ya está como que hecho. Fíjense cómo es que en mi lenguaje yo lo que hago es sabotear una relación saludable porque imposibilito. De repente decir, bueno, soy como soy, así me conociste, pues piña, ¿no? Miren mi lenguaje imposibilitador de cambio. Trato muchas parejas, entonces ahí este lenguaje imposibilitador es, me conociste así, pues acéptame como soy, punto. Pero cuando se conviven o se casan, es una nueva situación, igual que la pandemia, tenemos que comenzar a aprender cosas diferentes, mirar cosas diferentes, ¿no? A lo mejor estoy con algún tipo de enfermedad, lo que sí imposibilita ciertas cosas, pero no todo. Entonces, de repente utilizo eso diciendo, ay, no, yo tengo tal diagnóstico, así que imposible que haga otra cosa. No me permite buscar posibilidades. Y esto es un lenguaje que imposibilita al ser humano. Dicen que el lenguaje crea realidades, y yo tengo la convicción de que sí es. ¿De qué manera tú comunicas algo? Implica la respuesta del otro, pero también implica tus propias acciones. Y les pido que hagan también ese ejercicio, que comiencen a concientizar cuántas veces tenemos lenguaje imposibilitador, escrito o verbal, ¿no? Muchas veces utilizamos también las políticas, las normas. No, las normas no pueden, yo no hago nada. Entonces, eso también va a implicar un lenguaje imposibilitador. Entonces, la idea es que nosotros miremos si juzgamos o no a la persona y miremos nuestro lenguaje imposibilitador, chequeémoslo para poder modificarlo, ¿no? Bueno, igual no vamos a poder pasar este video, pero el maestro Guillermo les va a pasar este video, él ya lo tiene. Es Wendy Ramos, que todos conocemos, un video hermoso, que habla un poquito de esta imposibilitación, de este sabotaje, de lo que nosotros a veces
nos creemos de nosotros mismos. Es un extracto de un discurso de su obra teatral Cuerda. Es bien interesante. Mírenlo, les pido que lo miren. No lo miren solo si no quieren, mírenlo con su familia, con sus hijos, con sus amigos, y después analícenlo en función a lo que estamos hablando el día de hoy. Entonces, les decía, 4 aspectos para tener relaciones saludables. Primero, observar sin evaluar, o sea, sin juzgar. Creo que hay un poema de Vermeer que es bien simpático, se los voy a leer porque ahí yo creo que está toda la explicación de observar sin juzgar a la persona, sin evaluar a la persona. ¿Se puede juzgar y evaluar el hecho? Sí, porque nos permite juzgar, nos permite sacar soluciones, nos permite sacar otro tipo de visión, pero a la persona eso interrumpe las posibilidades de relaciones adecuadas. Me voy a permitir leerlo. Vermeer escribe: jamás vi a un niño tonto. Vi a uno que a veces hacía cosas que yo no entendía, o que no eran como yo lo había previsto. Vi a un niño que no había visto los mismos sitios donde yo estuve, pero no era tonto. Antes de llamar tonto a un niño, párate a pensar, ¿era un niño tonto o simplemente conocía cosas diferentes de las que tú conocías? Creo que no necesita explicación cuando hablamos de observar sin evaluar, sin juzgar a la persona. Hagan este ejercicio, maestros, con las personas que los rodean y van a encontrar muchísimas respuestas allí y probablemente hasta pueda mejorar sus relaciones interpersonales. Tenemos el segundo punto, es expresar sentimientos o emociones, ¿no? Muchas veces cuando nos preguntan qué sentimos, vamos por qué pensamos, ¿no? ¿Qué sientes? Me siento como si durmiera con el enemigo. Eso es un pensamiento, no es un sentimiento. Me siento triste porque discuto con mi pareja, me siento sola porque de repente mi pareja ya trabaja 24 horas del día, tengo miedo a perderlo, tal vez, ¿no? Entonces, estas situaciones, a veces cuando no sentimos, no expresamos emociones, y ya lo dijimos hace un momento, hace que interrumpa la relación. Muchas veces gritamos, golpeamos y expresamos de esta manera y reclamamos al otro, pero de repente, en vez de reclamar, es comenzar a pensar qué siento y expresar esto que siento, esta incomodidad que puedo sentir. Recordemos que nuestros sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que nos dicen o nos hacen. Las emociones y sentimientos son responsabilidad nuestra, que sí van como respuesta a un hecho, eso sí, pero la responsabilidad es nuestra de cómo decidimos responder frente a esas situaciones. Entonces, aceptar la responsabilidad de lo que hacemos para generar también nuestros propios sentimientos. El sentimiento se da a raíz de un hecho, pero también es a raíz de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Eso es importante y bueno, ya lo vimos un poco en el primer bloque. Yo les dejo aquí una tabla periódica de emociones porque en muchas ocasiones no hemos aprendido a ponerle un nombre a esas emociones, como lo vimos al principio. Y aquí esta tabla periódica hay, como ustedes verán, una combinación bien grande de emociones. Y aprendamos junto con los pequeños si tenemos responsabilidad de ellos, nuestros alumnos tal vez, ¿no? Aprendamos a ponerle un nombre, porque si no le ponemos un nombre, una forma, una imagen, no vamos a poder distinguirlas de qué se trata. Aquí les dejo esto por si lo quisieran utilizar. Vamos acerca de la expresión de las necesidades, ¿no?
Cuando nosotros hablamos de una necesidad, muchas veces nosotros nos quedamos solamente en la expresión de algo, o a veces en la queja, nos quejamos por algo. Pero ¿qué es lo que necesitas para trabajar mejor? ¿Qué necesitas para que mejore tu relación? Pero no qué necesitas del otro. Recuerda, nosotros no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros. ¿Qué necesitas para ti? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas que suceda? ¿Necesitas que se dé un espacio para hablar un poco más? ¿Necesitas que de repente llegue tu padre, tu hijo, y te dé un beso cuando se va, cuando llega o cuando amanece? ¿Cuáles son tus necesidades? Debemos determinar cuáles son nuestras necesidades para poder solicitarlo, porque si no, me voy a quedar en una expresión, a veces inadecuada, de emociones, de sentimientos, o en todo caso, en una situación que es solamente de queja. ¿La queja es una expresión de emociones? Sí, pero es una expresión que no nos lleva a nada. Y me quejo y todo está mal, y utilizo un lenguaje imposibilitador. Veamos qué quiero, cuáles son mis necesidades. Y ante la expresión de las necesidades, las personas tenemos varias respuestas, ¿no? Respuestas comunes, pero poco saludables, y respuestas no tan comunes, pero más saludables. La primera respuesta ante, de repente, un mensaje negativo es culparnos, ¿no? Sí, yo tengo la culpa, yo soy, y me critico nuevamente. Lo otro es culpar a otros. No, pero yo no soy, tú eres, tú no me das, tú esto, tú siempre estás haciendo, ¿no? Comencemos a pensar un poquito cuál es mi respuesta. Y las dos últimas son un poco más saludables, que es percibir nuestros propios sentimientos y necesidades. ¿Qué necesito? ¿Qué siento? ¿Dónde lo siento? Y el último peldaño es también percibir los sentimientos y necesidades de los otros. No es imposible llegar a esto. Con mucha empatía, escucha, se puede llegar, ¿ok? Entonces, tenemos diferentes respuestas ante mensajes negativos. Tratemos de que sean los dos últimos peldaños combinados el que nos lleven a crear una relación más armoniosa. Y para terminar, les voy a dar un ejercicio que ojalá lo puedan hacer, y si no lo pueden hacer ahora, háganlo por la noche, pero háganlo para que puedan ustedes ver algunos resultados, ¿no? Imagínense que hoy, cuando van a dormir, sucede un milagro. Este milagro consiste en que incorporaron el manejo de emociones, empatía, valores, componentes de la comunicación. Lo han incorporado, ¿ok? Por eso es un milagro, sucede de un momento a otro, de una noche a la mañana. Y al despertar, estos componentes ya son parte integrante de ustedes. Pregúntense, ¿cómo sería su día si incorporaran todo esto? Y detállenlo. ¿Quiénes notarían este cambio? ¿De qué manera se darían cuenta? ¿Cómo se reflejaría en relación con sus hijos, su esposo, su familia, sus hermanos, sus tíos, sus jefes? Háganlo y ojalá y nos puedan contar cómo es que este milagro ya puede estar sucediendo. Con esto, maestros, yo me despido agradeciéndoles muchísimo la invitación a la GREL, maestro Guillermo, por siempre estar presente en estas sesiones. Gracias, maestros y maestras. Yo espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias.